La herencia genética. El día de hoy vamos a hablar cómo, en conceptos básicos, se puede explicar cómo se van transmitiendo los aspectos de la herencia hacia las siguientes generaciones. En esta parte del tema vamos a explicar conceptos básicos y sencillos. Hablar de genética básicamente es una situación bastante complicada, el cual requiere más detenimiento de información, más adquisición de conocimientos y sobre todo aprendizajes más amplios, pero es inherente para entender parte del proceso de la conducta. En una palabra puedo decir yo que la herencia de la conducta humana es una acción genética de manera poligenética, es decir, tenemos muchos genes que se configuran para producir conductas que se van a heredar y a través de ciertas explicaciones genéticas pueden determinarse de dónde vienen esos orígenes. Como se explicó en una clase anterior, eh, la cadena de ADN, que es doble, una de ellas pertenece a la hebra madre, que es la original y que de alguna manera mantiene ese linaje original del ser humano, que al acoplarse con otra cadena, formando el ADN a través de sus bases, produce pues ese consolidado de información básica y fundamental. Todo ello se encuentra inmerso dentro de las células, específicamente a nivel de ¿cómo se llama? Del núcleo de las células. Entonces ahí los vamos a encontrar en forma de cromosomas. Bueno, para hablar de la herencia tenemos que decir que es la ciencia de la biología o es rama de la biología que estudia las funciones de la organización, la naturaleza, expresión, transmisión y evolución de la información de estos genes. Cómo se codifica en los organismos y cómo ésta se puede transmitir de los padres a los hijos. En este punto de vista, pues vamos a explicarlo sobre el ser humano. Prácticamente la genética está en todo ser vivo y podemos ver más adelante cómo las expresiones genéticas o transgenéticas pueden producirse modificaciones en otros ámbitos, sobre todo a nivel de las plantaciones y todo eso. Esta presentación tiene unos videos interesantes, obviamente no todo lo vamos a reproducir, pero voy a dejar los enlaces para que puedan ver los videos con toda libertad y puedan opinar para lo mismo. Esta imagen es bastante representativa porque la verdad es que si nosotros pudiésemos verla, tendríamos que tener una capacidad como lo tiene el microscopio electrónico para poder realizar este tipo de imagen. Vean ustedes cómo a partir del núcleo específicamente, se extraen todos los cromosomas que ahí están condensados, que están en su polimorfismo cromosómico. Y si quisiéramos nosotros hacer una extensión o desarmar de alguna manera cada cromosoma, podríamos ver que está enrollado a través de unas proteínas llamadas histonas y que lo que están haciendo este nucleosoma, que es un enrollamiento con una proteína, es consolidar y empacar, por de alguna manera, todas estas cadenas de doble enlace. Como lo vemos nosotros aquí, el gen básicamente lo constituye un grupo de elementos genéticos y no necesariamente lo constituye toda la cadena. Vemos nosotros como estos nucleótidos que son formados, recuerden ustedes que los nucleótidos son formados por un azúcar, una base y un fosfato, van a integrarse de manera paralela opuesta hacia otros nucleótidos que en su conjunto formarán las cadenas de ADN. Vemos entonces que ahí están las bases nitrogenadas como la guanina, citosina, adenina, timina, que hacen una combinación exacta o coherente a través de ciertos enlaces para poder mantener y sostener esa cadena de doble enlace. Hablando del ADN como tal, del ácido desoxirribonucleico que se encuentra dentro del núcleo. Ampliando un poquito más esta información, vamos a decir que es la molécula que almacena la información genética de un organismo. Se compone de un ácido nucleico que a su vez está compuesto por el azúcar, el fosfato y la base nitrogenada. Como lo vemos en la parte inferior derecha de la diapositiva, ahí está constituido exactamente un nucleótido con sus tres estructuras. Vemos nosotros que tenemos un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa y en el caso del ARN lo vamos a hablar como ribosa.
El grupo fosfato, que es una digamos, molécula que le va a dar una carga negativa y una base nitrogenada que va a hacer la conjunción de los elementos para la formación de las hebras. Veamos qué pasa con el ácido ribonucleico. En una palabra muy simple vamos a decir que para que pueda producirse toda la codificación genética que proviene del ADN, es decir, la información de la herencia, necesitamos de tener un como mensajero que pueda replicar lo que se está pidiendo. Para ello se necesita entender que la célula, perdón, que la cadena de doble hélice o la doble hebra debe de romperse en una sola cadena. Para producir esto es, digámoslo de una forma muy simple, no es que se estiren las dos hebras y una se queda dentro del núcleo y otra se salga. Lo que sucede es que se debe conservar esa doble cadena de ADN dentro del núcleo y una copia de estas es eh, enviada hacia el citoplasma y esa copia obviamente va a replicar la información genética que se está solicitando. Algunas veces pueden haber fallos en este tipo de transmisión. Y entonces es cuando nosotros empezamos a entender que hay un problema de traslocación de genes o alteración en el proceso de genes o en casos más complejos se llaman mutaciones de genes. Este es un proceso interesante porque digamos, estos mecanismos van a perfeccionar tanto su revisión que van a tratar la manera de evitar la formación de estos, este, de estos genes. Sin embargo, es interesante que cuando se van formando todos los genes, aún así vengan defectuosos, se van a formar de una manera tan concreta que van a estar anormales, llamémoslo así, o sea, genes anormales, pero que no van a tener ninguna implicación si no se les da un estímulo, en este caso estímulo ambiental, que produzca ese cambio de información. Entonces, si me explico bien, el ADN es la doble cadena y el ARN es una copia de eso. Entonces, vamos a explicar que el ácido ribonucleico es una molécula similar al DNA. A diferencia del ADN, el ARN es de cadena sencilla, o sea, de una hebra. Tiene un eje constituido por un azúcar que se llama ribosa y los grupos fosfatos y las bases nitrogenadas, solo que en este caso una de esas bases se va a sustituir por una base llamada uracilo. Es decir, que en una de las bases se sustituye la adenina por uracilo y las demás continúan iguales. Entonces, el ARN va a formarse de diferentes formas. Es decir, hay diferentes tipos de ARN, como por ejemplo el ARN de la célula que va a ser un mensajero, que va a ser un ribosomal o que va a ser uno de transferencia. Más recientemente se han encontrado que algunos ARN de pequeño tamaño que están involucrados en la regulación de la expresión genética. Es decir, que para que se produzca eso, van a haber un conjunto de otros ARN que van a permitir esto. Como explicaba, esta es la parte más sencilla debido a que se está explicando los conceptos básicos de la herencia y para ello debemos entender qué elementos participan, más no así cuáles son los funcionamientos de estos elementos que se van a ver más adelante. Una imagen para que ustedes comprendan un poquito cómo es el ADN y el ARN, ¿verdad? Ambas cadenas o ambas moléculas son importantes e interesantes porque una va a ser la original y la otra es una copia específica, ¿verdad? Una trabajará a nivel del núcleo y la otra trabajará a nivel del citoplasma. Una está constituida por azúcar desoxirribosa y la otra está constituida por un azúcar de eh, ribosa. Una contiene sus cuatro bases nitrogenadas, como lo vemos ahí, adenina, guanina, citosina, timina. Y vemos que en el ARN pues se sustituye una de estas moléculas. Entonces tenemos la citosina, guanina, adenina, uracilo. ¿Ok? Nuevamente vamos a ver la imagen un poquito más específica de la molécula del ARN. Vemos como el uracilo, que es la base del ARN, pues
es como la molécula adicional o la molécula que le confiere una propiedad especial. Eh, el uracilo tiene una capacidad interesante, ¿de acuerdo? De conjuntarse con otra base cuando se va a producir una proteína. Entonces podemos decir libremente que una de las razones por las cuales se forman los ARN es para que se tome una copia de lo que se pide como proteínas, ¿sí? Entonces tenemos el uracilo que se va a sustituir por la timina y como lo vemos nuevamente en la imagen de la derecha, vamos a ver cómo está constituido ese ARN, ¿verdad? Entonces vamos a decir el ácido ribonucleico y el ácido ribonucleico, ¿sí? Ya les explicaba las características, sobre todo en sus bases y en sus células. Nuevamente vamos a hacer un repaso y vamos a ver acá cómo los puentes de hidrógeno van a conjuntar a las bases. Entonces las bases van a estar integradas o van a integrarse una base de citosina que se va a adherir a través de un puente de hidrógeno con una guanina, una adenina por una timina, una citosina por una guanina y una timina por una adenina. Vemos entonces en esta imagen que tenemos una cadena opuesta en 3, cadena de 3 y una cadena 5. ¿Ven esa diferenciación? Como les decía, esto no es una situación que debamos memorizar, sino que debemos comprender cómo está constituido. Las dos cadenas de ácidos nucleicos se arreglan de manera antiparalela, de 5 a 3 y de 3 a 5. Las dos cadenas se enroscan una sobre la otra, creando una forma helicoidal, perdón, como lo vemos en la imagen de la derecha. ¿Cómo se produce esto? Se produce porque se debe de tener una copia. Entonces, para entenderlo de una manera un poquito sencilla, vamos a decir que el ADN debe replicarse con una molécula de ARN. Todo ello va a suceder a nivel del núcleo. Cuando se forma la cadena de ARN, ¿sí?, se libera hacia el citoplasma. Y en el citoplasma se empiezan a constituir todos los elementos proteínicos interesantes. Aquí voy a hacer una pausa interesante porque vamos a ver en uno de los videos, aprovechando el asunto de qué es lo que estamos hablando con la enfermedad de la COVID-19, que es por el coronavirus, es que este coronavirus lo que hace es lanzar su ARN hacia los núcleos de la célula para que en su interior se sustituyan los núcleos, pero se sustituya el ADN por moléculas de ARN del virus, lo que obliga al ADN a unirse para empezar a codificar elementos de virus. Por eso entonces que la célula lo único que va a terminar siendo, y esa es una de las situaciones bien complicadas, es de que el virus al ingresar a la célula lo que hace es replicación genética, en donde el producto final es la formación de nuevos virus que van a cumplir su ciclo. Para que entendamos un poquito más, pues eso va a producir una iniciación, una elongación y una terminación. Entonces vemos cómo ciertas proteínas como la ADN polimerasa, como el ADN primasa, va a producir una especie como de carrizo que va a permitir moverse dentro del ADN para empezar a romperlas y producir, por ejemplo, la doble cadena. Pero antes de eso lo que se produce es una separación del, digámosle, del entorchado o la separación de las cadenas que se han formado en forma de hélice. Entonces, eso lo va a hacer la troponina, eh, la troposidomerasa, que es la que nos va a permitir esto, ¿verdad? Entonces, perdón, es la topoisomerasa, que es la que nos va a permitir esto, que está aquí en color verde y que de alguna manera va a empezar a abrirse, a extender las dos hebras. Aprovechando ese momento, vamos a tener la acción de la ADN polimerasa que va a ir corrigiendo o separando las bases nitrogenadas. Bueno, de nuevo vamos a ver esta imagen muy interesante, como de nuevo la ADN polimerasa lo que hace es agregar segmentos de bases nitrogenadas dependiendo
dependiendo de la base que sea, ¿cómo se dice? Que la base sea afín a la otra. Entonces vamos a ver cómo la cadena de ADN se va volviendo a hacer la cadena de ADN, pero una de esas cadenas va formando solamente una copia. Y esa copia lo vamos a ver nosotros cuando se hace una liberación de la hebra 5'3". Lo vemos entonces unas bases originales que gracias con el ADN polimerasa, con el cebador y la ADN primasa, van a empezar a producir la replicación genética de el ARN. Entonces, como esta clase es así básicamente, muy sencilla, voy a aprovechar para que lo veamos en un video más interesante. Voy a tratar la manera de que lo podamos visualizar acá y ustedes pueden ver el dato de cómo es que el ADN va a producir proteínas. Y entonces vamos a ver este tipo de información. Bueno, como vimos en el video brevemente, interesante cómo la intención de todo esto es formar proteínas a partir de los aminoácidos. Recordemos que los aminoácidos constituyen la parte de las moléculas biológicas llamadas proteínas y que sus unidades básicas o funcionales van a ser el aminoácido que va a tener una unidad funcional. Entonces, lo interesante de todo esto es que cuando ese ARN forma este tipo de moléculas, lo que va a suceder es que van a servir para un sinfín de situaciones o de formas de acción de la célula. Y para ponerles en contexto, hablaremos incluso más adelante de cómo estas proteínas van a ser constitutivos de moléculas de transmisión como los neurotransmisores. Entonces hay neurotransmisores como la dopamina, las catecolaminas, la adrenalina, la serotonina, etcétera, etcétera, que son constituyentes parte de aminoácidos. Por lo tanto, es interesante continuar con el tema. Vamos a dejarlo hasta por acá. Cualquier duda que tengan, con todo gusto, pues lo escriben o me lo indican. Estaré para servirles y espero que les haya gustado esta presentación. Continuaremos más adelante con otros temas.